Egunon, queremos presentaros hoy los resultados de la EPIE 2018. EPIE son las siglas de la encuesta de población inmigrante extranjera residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La EPIE es una encuesta cuatrienal del órgano estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Después, el investigador de Ikuspegi, Arkaitz Fullaondo, os desgranará con detalle una primera valoración del porcentaje, las cifras de la encuesta que os queremos presentar. Y antes voy a tratar de avanzaros algunas de las conclusiones más relevantes de esta encuesta. La sociedad vasca es más diversa que nunca, superando la población de origen extranjero las 210.000 personas. Esta cifra supone un 9,7% de la población total. Ha crecido su feminización, alcanzando a las mujeres migrantes el 55,1% del total. Immigrazioa eta aniztasuna egiturazkoak dira dagoeneko eta betiko gure gizartean. Egoera ekonomikoaren hobekuntza etorkinengana ere iritsi da. Lan okupazioaren maila ia 60%raino igo da eta diru sarrerarik ez duen biztanleria 25%era jaitsi da. Diru sarrerak bermatzeko errenta sistema baliabide iturri nagusitzat duten 100%erdira jaisten da 7,6%raino murriztuz. Como decía, la inmigración y la diversidad son ya y para siempre estructurales en nuestra sociedad. La mejora de la situación económica ha llegado también a la población inmigrante. Aumenta su nivel de ocupación laboral hasta casi un 60% y disminuye la población que no dispone de ingresos hasta menos de un 25%. El porcentaje de quienes tienen el sistema de RGI o PCV como principal fuente de recursos baja a la mitad, reduciéndose hasta un 7,6%. Aumentan también los ingresos medios por encima de los 900 euros mensuales y también aumenta su capacidad de ahorro. Mejora también su propia percepción, aumentando hasta un 32,5% quienes se consideran en una posición confortable o próspera. Y en estos últimos años ha mejorado también su situación administrativa, con apenas un 4,6% en situación irregular, mientras aumentan las nacionalidades. Se aprecia, por tanto, una mejora en la idea también del asentamiento duradero o permanente en Euskadi en el futuro, tras una sensible mejora en su integración social. La EPIE refleja también problemas de precariedad, vulnerabilidad y fragilidad. Y estas necesidades se dan sobre todo entre la población de origen africano y en menor medida con origen en algunas zonas de América Latina. La encuesta muestra un ligero aumento de la percepción subjetiva de discriminación, aunque casi un 90% dice no tener problemas para integrarse con la población autóctona. Nos han llamado la atención algunos datos que casi 4 de cada 10 personas originarias de China señala problemas de integración con autóctonos. Y me gustaría pararme un momento en los datos sobre la población vasca de origen chino. Y es que en otros puntos del planeta se están empezando a producir reacciones xenófobas hacia la colectividad china. Y tenemos que subrayar que el problema sanitario es la enfermedad producida por el coronavirus y no por la población china. En los 3 territorios de Euskadi viven 5.454 personas con origen en China, y lo que supone un 2,6% del total de la población inmigrante. Su coeficiente de ocupación laboral es el más elevado de Euskadi, superando el 80%, con un 0% de paro, con un 0% de personas perceptoras de RGI y con un 0% también de personas que reciben otra serie de ayudas. Son además quienes más ahorran, más de 200 euros al mes, y las unidades de convivencia de origen en China solo reciben ayudas una de cada 3 familias para becas de guardería o de comedor escolar. Y sorprendentemente, las personas con origen en China son las que se autoperciben como menos integradas.
siendo el origen menos predispuesto a la apertura a contactos con la población autóctona, aunque la mejora es notable con respecto al año 2010. Una de las conclusiones de esta encuesta es que la escasa relación de algunos colectivos con la población autóctona nos obliga a una cuidadosa reflexión para prevenir contratiempos que pudieran llevar a procesos de exclusión y aislamiento. Inkesta honetan, jasotako datuek baikor sentiarazten gaituzte, gure gizarteak planetako beste puntu batzuetan jatorria duten euskaldunekiko duen inklusio gaitasunaren aurrean. Krisi ekonomikoa gainditzeak euskal herritar berri horien integrazioa hobetu du. Euskadiko gehiengo politiko eta sozial zabalak, migrazioaren aldeko euskal itun sozialak, gizarteratze eta elkarrekiko onura hori hobetzeko esparrua ematen digu. Los datos recogidos en esta encuesta EPIE de 2018 nos hacen ser optimistas ante la capacidad inclusiva de nuestra sociedad hacia los vascos con origen en otros puntos del planeta. La superación de la crisis económica ha mejorado la integración de estos nuevos vascos y vascas. Y el Pacto Social Vasco por la Inmigración, suscrito por una amplísima mayoría política y social de Euskadi, nos aporta el marco en el que mejorar esta inclusión y mutuo beneficio. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora a continuación Arkaitz Fullaondo nos va a dar más detalles de lo que es esta encuesta. Él es investigador del Observatorio de Inmigración Ikuspegi, impulsado por la UPV-EHU, y también me acompaña, que se me olvidó antes presentaros, Lidia Milibia, que es la viceconsejera de Políticas Sociales. Así que Arkaitz, zure gaitza. Eskerrik asko, Azalazabal Andrea. Nire aurkezpena, zuek baukazue hor datuak, bagituzue hemen ikusiko dugun PowerPointa, ez ditut diapositiba guztiak azalduko, bestela hemen klase bat emango genuke eta ez da prentzaurreko honen helburua, beraz, azaldu ingo ditut, ikusi ditugun datu nabarmenenak, bai? Comentaba que, en la presentación que ya tenéis en vuestras manos hay 25 diapositivas, no voy a explicar todas, sino que voy a ir a aquellas que nos parecen más relevantes. Sin embargo, si tenéis algún tipo de pregunta sobre alguna cuestión en concreto, pues la responderé sin ningún problema. En primer lugar, hay que decir que la EPIE es una encuesta que se realizó en el año 2010-2014 y ahora tenemos una nueva oleada para el año 2018. Es una estadística oficial realizada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco y que nos permite tener una panorámica muy, muy detallada de la situación del colectivo de origen extranjero residente en Euskadi. La muestra efectiva se ha realizado a 4.732 personas mayores de 16 años de origen extranjero en Euskadi y tiene un nivel de confianza del 97,5%. Si tenéis alguna pregunta más sobre cuestiones técnicas, está en la parte trasera, en la última página, de la encuesta. Ikusten den moduan, immigrazioak gora egin du Euskadin eta 2018ko datuak esaten digute gure artean 211.000 atzerritar jatorriko 211.000 pertsona bizi direla. Alderatu egiten baldin badugu datu 2010ko datuekin, nabarmen hasi egin da. Podemos decir que la población de origen extranjero ya es un elemento estructural de nuestra estructura social, una de las principales características de nuestra sociedad y que estamos hablando de una diversidad que ha llegado para quedarse. También vemos la diferencia de los diferentes orígenes, cómo han ido creciendo. Por ejemplo, vemos como la población magrebí ha pasado de representar el 15% en el 2010 a un 18,4% en el 2018. Tenemos, por ejemplo, la población también del resto de América Latina que ha pasado del 5,2% al 8,7%, lo que nos explica los nuevos flujos migratorios que se han producido en estos años con población latinoamericana proveniente de Centroamérica principalmente. Vemos, por lo tanto, cómo, aún así,
Aún así, la población de origen latinoamericano es el principal origen que compone la población de origen extranjero en Euskadi, y principalmente estamos hablando del perfil que se sigue manteniendo de mujer latinoamericana. Es el principal perfil que tenemos en nuestro contingente migratorio. Sin embargo, vemos también cómo la población de origen africano ha crecido y está creciendo en los últimos años. Esan duan bezala, gure atzerritar populazioaren talde handiena Latinoamerikarretik dator, eta perfil nagusia berdina jarraitzen du izaten emakume latinoamerikarra, gura bizien anaiz eta azken urteetan Afrikar jatorriko populazioak gora egin duen. Otro de los principales datos más relevantes de esta encuesta es la transformación o los cambios que se han producido en la situación administrativa de la población de origen extranjero. Como sabéis, la situación administrativa es un elemento fundamental y un elemento crítico, ¿no?, porque nos explica la situación legal o irregular de la persona que reside en nuestra sociedad y, por lo tanto, condiciona los diferentes aspectos que tienen que ver como acceder a un contrato laboral, firmar un contrato de alquiler, pagar facturas, etc., etc., ¿no? Lo que hemos viendo en el año 2018 es que se ha producido una mejora considerable de la situación legal de la población de origen extranjero, principalmente en lo referente al crecimiento de la población con nacionalidad española. Es decir, hoy en día el 36% de la población de origen extranjero que reside en Euskadi tiene la nacionalidad, lo que quiere decir que en términos legales son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, tanto para el voto como para diferentes aspectos, ¿no? Esto es un aspecto muy importante porque de alguna manera lo que muestra es que muchas de las trabas administrativas para ya más de un tercio de la población de origen extranjero han desaparecido. Un elemento importante. Y otro dato importante es la situación de irregularidad, que también ha descendido de un 7,6% en el 2010 a un 4,6% en el 2018. Honek esan nahi du, begiratzen baldin badugu populazio atzerritarraren egoera administratiboa hobera egin duela nabarmen. Gaur egun populazio honen 26% Espainiar nazionalitatea dauka, 40%ak bizitoki baimen permanentea, eta bakarrik 4,6 batek dago egoera irregular batean. Eta egoera irregular honetan dagoenen portzentaia bera egin du nabarmen azken urteetan. De todas maneras, bueno, se observan alguna serie de diferencias por nacionalidades en las situaciones de irregularidad o una situación legal más precaria, donde, bueno, tendríamos principalmente a la población paraguaya, del resto de América Latina, el resto de África, el resto del mundo, es decir, aquellos colectivos que han crecido en los últimos años, que han llegado en los últimos años y que, por lo tanto, están en un proceso de asentamiento e integración en nuestra sociedad. Es decir, una vez más, vemos cómo el tiempo es un factor importante a la hora de regularizarse y acceder a una situación de legal mejor o de plena ciudadanía. Kontseilariak esan duen bezala, badago beste elementu bat, eta da atzerritar populazioaren feminizazioa gora egin duela azken urteetan, bai, 45% emakumea da, eta 44,9% gizonezkoa da. Alderatu egiten baldin badugu 2010ko datu hauekin, feminizazio prozesua gora doa. Gehien bat, Latinoamerikar populazioaren hazkundeak horrela egin duelako. Y en esta tabla vemos las grandes diferencias que hay en el peso de la población extranjera en función del sexo, ¿no? Vemos claramente cómo las nacionalidades o los orígenes latinoamericanos y europeos tienen un porcentaje mucho mayor de mujeres, ¿no?, porque explica su trayectoria migratoria, donde es principalmente la mujer la que emigra, explicado a su vez por el nicho laboral en el sector de los servicios domésticos, y vemos cómo los orígenes africanos, chinos, Europa Occidental, Magreb y Senegal, los africanos principalmente, el porcentaje de hombres es superior, porque tienen un proceso migratorio diferente donde tiende a ser el hombre el primero que suele emigrar. Adinean, ikusi dugu baita ere eraldaketa interesgarri bat, eta esaten dut eraldaketa interesgarri bat izan dela, honek azaldu egiten digulako zelan immigrazioa jada fenomeno egonkor bat den, fenomeno normalizatu bat izaten hasi da, eta hori ikusten da argi eta garbi bere egitura demografikoan. Hau da, orain dela 20 urte, migrazio internazionalak hasi egin zirenean,
populazio nagusia zen populazio gaztea, ez? Lan egiteko adinean heltzen zen populazio hori 25-etik 74 urtetara izaten jarraitzen du. Baina ikusten ari garen aia 2018 urtean, bai, ia populazioaren 50%, 55 urte baino gehiago dituela. Bai, 55 urte baino gehiago dituela. Eta orden ikusten ari garen zelan ja populazio nagusian baita ere atzerritar jatorriak gero eta pisu handiagoa daukan. También vemos en este cambio demográfico, de la estructura demográfica que se empieza a percibir de la población extranjera, que además del crecimiento del porcentaje de esa población de mayor de 45 años, también por la parte de abajo de la pirámide demográfica, el porcentaje de población joven extranjera empieza a crecer. De 0 a 5 años representa el 8,3% y un 13,5% entre 6 y 15 años, ¿no? Esto lo que nos muestra es una pirámide demográfica que ya empieza a ser más diversa, ya no se centra principalmente en personas que vienen en edad de trabajar, sino que la población más envejecida empieza a coger peso poco a poco y la población más joven empieza a coger peso también poco a poco, ¿no? Lo que se empieza de alguna manera a asimilar también, en cierta manera, a nuestra pirámide demográfica con todo lo que ello supone. Ikasketa mailari zo egiten baldin badiogu, ikusten duguna da zelan, azken urteetan, ikasketa maila pizkatxo bat bera, nivela pizkatxo bat bera egin duen, oinarrizko ikasketak dituztenak, 40 dira, eta hirugarren mailako ikasketak dituztenak 15 batera igo da. Aldaketa batzuk eman dira, baina orokorrean nahiko antzekoak izaten jarraitzen dute. Y aquí tenemos otro de los elementos fundamentales de esta encuesta, uno de los grandes cambios que se ha producido en estos últimos 8 años, pero principalmente también en comparación con los datos del año 2014. Año 2014, la EPIE del año 2014 nos mostró una imagen de un colectivo extranjero fuertemente impactado por la crisis económica, con una situación de desigualdad social muy elevada y en cierto grado también muy preocupante en ese momento. Lo que muestran estos datos son justamente que la recuperación económica también ha llegado en gran medida a la población de origen extranjero. Y eso lo vemos en los datos de ocupación. Es decir, tenemos datos de ocupación incluso mejores a los del año 2010. ¿No? Estamos si vemos la población de entre 16 y 66 años, un 62% de ocupación, cuando en 2010 era un 52% y cuando en el 2014 era un 48%. ¿no? Y también vemos cómo el porcentaje de población potencialmente parada disminuye prácticamente la mitad, del 31% al 15% entre el año 2014 y 2010. Sin embargo, también se observan importantes diferencias en función del origen, ¿no? Y lo que volvemos a ver es que justamente principalmente los orígenes africanos son los que tienen una peor situación en lo que tiene que ver en lo laboral, ¿no? Tenemos una tasa de paro de la población magrebí del 37%, 30,9% de Senegal, el resto de África 42% y también una tasa de ocupación menor. Sin embargo, estos datos muestran una situación del colectivo africano peor en el mercado laboral, pero también ha mejorado sustancialmente en comparación con el año 2014, donde las tasas de desempleo eran muy importantes. Y esto es importante desde un punto de vista cuantitativo, pero también cualitativo, porque hasta ahora, si bien la empleabilidad del colectivo latinoamericano principalmente y de Europa del Este estaba más o menos garantizado por los nichos laborales en el sector de los servicios, empezamos a ver cómo colectivos que han tenido importantes problemas y trabas para acceder a nuestro mercado laboral empiezan a emplearse principalmente en sectores que tienen que ver como la industria, la construcción o la industria auxiliar o incluso en la agricultura. En este sentido, vemos claramente en dónde trabaja la población de origen extranjero, principalmente en el sector servicio, hostelería y comercio. Son los nichos laborales por excelencia que tiene la población extranjera. Sin embargo, y en relación al argumento que estaba comentando previamente, vemos cómo otros nichos laborales empiezan a emplear gente, que es justamente esa población que no se emplea en los servicios. Tenemos aumento en la construcción, en los servicios a las empresas, también un aumento importante en la metalurgia, la industria empieza a emplear también, principalmente industria auxiliar, pero la industria como sector empieza a emplear a población de origen extranjero y eso es muy importante si tenemos en cuenta la estructura de nuestro modelo productivo.
Por otra parte, tenemos el tema de los ingresos. Vemos principalmente cómo la mayoría de población extranjera, su principal ingreso es su trabajo. Este dato también es muy importante. Vemos también cómo el porcentaje y las personas que su principal ingreso es la RGI ha disminuido a la mitad, han pasado de 24.000 a 12.000 personas, y cómo el número de personas sin ingresos, siendo importante todavía, porque estamos hablando de 40.000 personas, pero tiene una tendencia a la baja. Sin embargo, lo importante, desde un punto de vista de integración social, de integración socioeconómica, es que la mayoría de población extranjera tiene como ingreso principal su trabajo, con todo lo que ello supone. Por otra parte, si vemos un poco los problemas sociales declarados, si los comparamos con los del año 2010, prácticamente han mejorado todos: el rechazo social, el internamiento de alguna persona en algún centro, soledad, tristeza. Sin embargo, se observa que en los últimos 4 años, en lo que tiene que ver con el rechazo social por condición de extranjero, raza o religión en el hogar, pues ha crecido algo del 11 al 16%. Pero en términos generales, los indicadores han mejorado. En relación al tema de los ingresos y gastos, vemos cómo los ingresos medios mensuales per cápita han crecido tanto en comparación con el 2010 y en comparación con el 2014. Sin embargo, vemos nacionalidades que llegan bastante más justo a final de mes. Y otra vez aparece Magreb, aparecen los colectivos africanos y también el colectivo boliviano. Y vemos aquí otra vez, ¿no? Es decir, quiénes son los que tienen más dificultades, ¿no? El perfil de las dificultades económicas, pues bueno, aparece otra vez principalmente el colectivo africano, tal y como vemos en estas cifras. Sin embargo, cuando preguntamos por la percepción subjetiva, ¿no? Vemos si comparamos los datos de la tabla anterior, ¿no? De cuánto ingresan y cuánto gastan, y lo comparásemos un poco a la percepción general de nuestra sociedad, diríamos, bueno, pues la gente va bastante justa, ¿no? Sin embargo, cuando les preguntas sobre su percepción subjetiva, la percepción subjetiva de su situación económica ha mejorado sustancialmente, ¿no? Y este dato también es importante, ¿no? O sea, un 50% dice que está apañándose y un 32%, más de un tercio, dice que tiene una situación próspera. O sea, tiene una percepción de que están mejorando su situación socioeconómica en Euskadi. Y los que se sienten pobres, o más bien pobres, estamos en los porcentajes más bajos. También ikusten dugu diru laguntzak eta prestazio ekonomikoak, ez? Hemen ikusten duguna zelan azken 12 hilabeteetan populazio atzerritar osoaren 24%, bai, jaso izan du diru sarrera bermatzeko errenta, etxe bizitzarako laguntza 18%, AESak 7%, baina zein da gehien jasotzen den diru laguntza? Ba, eskoletako jantokietarako bekak dira, ez? Eta hemen ikusten duguna berriro, zeintzu dira diru laguntza hauek gehien jasotzen dituzten jatorriak? Afrikarrak. Zergaitik? Beraien egoera ekonomikoa txarragoa delako, hau da, korrelazioa erabatekoa da, existe una correlación completa entre una situación económica, socioeconómica más precaria y aquellos que reciben más prestación económica. Por lo tanto, lo que quiere decir es que ¿quién está accediendo más a las prestaciones económicas? Aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor desventaja social. Justamente las prestaciones socioeconómicas, la ayuda social, están cumpliendo su función, ¿no? Porque se da esta relación entre los que más necesitan, son los que principalmente están accediendo. Eta gero, hemen ikusten duguna da, bueno, diskriminazio egoerak, ez, hemen ikusten duguna da, bueno, zelan populazioaren atzerritar populazioaren 7,1 jaso dauka pertsepzioa diskriminazioaren bat jaso egin duena, arrazoi errazial edo etnikoagatik 5,6%, nazionalitateagatik 5,3% eta erlijioagatik bakarrik 1,1%, bai? Eta baita ere hor ikusten ditugu desberdintasunak ematen direla jatorriaren arabera. Vemos cómo existe una mayor percepción de discriminación por la población del resto de África. Sin embargo, por ejemplo, vemos cómo la población de magrebí está en unas tasas de percepción de discriminación bastante similares, ¿no?, al de la población extranjera total.
pero vemos también como población como Sudamérica Andina y Paraguay pues tiene unos porcentajes algo mayores en algunos de los indicadores, ¿no? Entonces vemos que existe una diversidad en la percepción de la discriminación. Sin embargo, cuando preguntamos sobre el tema de la integración con la población autóctona, lo que vemos es que, bueno, un 87,9% dice que no tiene problemas de integración con la población autóctona, un indicador muy elevado, y vemos claramente cómo las nacionalidades o los orígenes latinoamericanos son los que muy mayoritariamente, ¿no? Casi, por encima del casi 90% en casi todas las situaciones, dice que no tiene problemas de integración con la población autóctona. ¿Quién está por debajo? La población principalmente de origen africano y, tal como ha comentado la consejera, la población de origen chino es la que se encuentra la que percibe una peor situación de integración con la población autóctona. Y más o menos los resultados son bastante similares si lo comparamos la integración entre los propios extranjeros. Por último, cuando hablamos de las relaciones, aquí sí hemos observado alguna serie de cambios, ¿no? Preguntamos con quién, esa dimensión más relacional, ¿no? Esa dimensión más relacional, con quién se quiere relacionar la gente, si solamente con aquellas personas de su mismo origen, ¿no? ¿Con quién te relacionas? Pues bueno, en tus relaciones, tu día a día, en tu ocio, ¿no? Es decir, ¿con quién estás? ¿No? Pues principalmente ha decrecido el porcentaje de que solamente quieren estar con población de su origen o de sus familias, de un 38% a un 31%, pero ha aumentado el porcentaje de aquellos que dicen que no quieren o no tienen relación con población autóctona, ¿no? Esto es uno de los elementos que, bueno, pues que hay que tener en cuenta y que hay que tratar cuidadosamente, y vemos pues, bueno, cómo este porcentaje se ha incrementado también bastante en aquellos colectivos de origen africano. Al mismo tiempo, cuando hablamos de la percepción de situaciones de rechazo, marginación, racismo, xenofobia, también vemos cómo, bueno, los problemas graves o esa percepción de problemas graves ha crecido en los últimos años. Sin embargo, cuando vemos cómo valora a la población extranjera a la población autóctona en general, vemos que la valoración positiva es mayoritaria, ¿no? Un 86%, y además es un porcentaje que se mantiene, es una serie que se mantiene prácticamente entre el 2010 y el 2018. Sin embargo, la percepción es más negativa entre los propios extranjeros y extranjeras, ¿no? Donde, pues bueno, ahí existe también una diversidad de opiniones. Por último, en relación al sentimiento de integración, pues bueno, claramente se vuelve a repetir, se sienten más, en términos generales, solamente un 16% se siente poco o nada integrado, solamente un 16%, ¿no? Y en términos generales, pues bueno, la población latinoamericana es la que tiene una mayor percepción de integración y decrece a medida que nos acercamos a las poblaciones más de corte africano. Y vemos aquí también cuál es la intención de la población de origen extranjero. Pues la población de origen extranjero es justamente, llegaron principalmente para iniciar una nueva etapa en su vida, y lo que quiere, las intenciones actuales mayoritarias claramente es iniciar una nueva vida, un proyecto de vida, que es en lo que realmente se basa la migración. Migrazioak zer suposatzen du, bizitza proiektu bat martxan jartzea, eta hori oso agerikoa da kasu honetan, 87 horrela esaten du, baina gainera hemen dagoen populazio atzerritarra daukan helburua, daukan nahi nagusia da bertan gelditzea. 82ak dio hurrengo 5 urtetan Euskadin mantendu nahi duela, eta 84ak dio 5 urte baino gehiago hemen mantendu nahi duela. Ez hau da, aniztasuna gelditzeko etorri da. Eta badago, gure artean dago, eta hemen izaten jarraituko du. Ikusi du egiturazko aldagai bat dela, gure beste ezaugarri bat, eta gainera esan dute hemen gelditu nahi dutela, beraien bizitza proiektua hemen dagoelako. El proyecto de vida de la población extranjera, dicho por ellos y por ellas, es quedarse a vivir aquí e iniciar una nueva vida aquí. Y eso es una de las principales conclusiones que sacamos de esta encuesta. Orduan,
ondorio nagusi, lehenik eta behin esan dugun bezala populazioa atzerritarra gora doala, es un elemento estructural más la inmigración, una parte más la diversidad etnocultural es una característica básica y estructural de la sociedad vasca actual. Datuek esaten dute ikuspuntu sozioekonomiko batetatik egoerak nabarmen egin duela hobera aldagai guztietan, naiz eta antzematen diren desberdintasunak kolektibo desberdinen artean, batzuk hobeago daude, beste batzuk txartuago daude, baina oro har, gehien bat 2014ko datuekin alderatzen baldin baitugu hobera egin du, la situación socioeconómica ha mejorado de manera notable, los datos así lo corroboran, principalmente si lo analizamos en comparación 2014-2018. Existen desigualdades y diferencias entre los diferentes orígenes, pero la foto general es una foto de mejora. Sin embargo, existe una mayor marginalidad y fragilidad social. Si comparamos estos resultados, estos datos con la población autóctona, la población extranjera se encuentra en una situación clara de desventaja social, ¿no? Y esto es un elemento también que hay que tener en cuenta, pero se ha producido una mejora sustancial, principalmente en aquello que tiene que ver con el mercado laboral, y que la gente trabaja más, la población extranjera trabaja más y sus principales orígenes son los del trabajo y de las rentas. Eta azkenik, beste elementu bat da, kontutan izan beharrekoa, pertzepzio subjetiboa, diskriminazioaren pertzepzio subjetiboa gora egin duela, hori horrela da, erlazioetan aldaketak ematen hasi direla, eta kontuz landu beharreko eta lan egiteko eremu argi bat ezarri egiten dute emaitza hauek, ez? Erlazioak. Baita ere kontutan izan da, hasieran esan dugun bezala, immigrazioa ja egiturazko elementu bat da, eta baita ere etorkinen masa kritiko eta demografiko handia da, bakoitzak ja bere sareak ditu, erlazioak ditu, komunitateak egituratuta daude, eta bakoitza azkenean erlazionatu egiten da, erlazionatu nahi duen pertsonekin, guztiok egiten dugun bezala. Orduan, baita ere, testu inguru horretan ulertu egin behar ditugu datu hauek, nahiz eta kontutan izan behar da, landu egin beharreko elementu bat dela, ez? Decía que los datos de percepción de discriminación subjetiva han aumentado, están ahí, y también que los datos relacionales muestran otro contexto, ¿no? Pero también hay que entenderlo en el marco de que la población de origen extranjero, ya estamos hablando de un colectivo con una masa crítica poblacional y demográfica importante, grande, con mucha trayectoria, donde las comunidades se han estructurado, donde existen unas relaciones amplias y al final la gente se relaciona un poco con quien quiera relacionarse, ¿no? De la misma manera que lo hacemos todas las personas, ¿no? Por lo tanto, también hay que entenderlo un poco en esos términos, aunque evidentemente es un tema que hay que trabajar y sobre el que hay que mantener un poco la atención. Eta besterik gabe hau izan da nire aurkezpena. Eskerrik asko, Arkaitz. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión que nos queráis preguntar, a vuestra disposición. Txinatarren kasua da, datu guztietan ikusi duzuen bezala, txinatarrak egoera berezi bada eta la excepción que confirma la regla, kasu askotan, ez? Ia beti esaten da, integrazio sozioekonomiko oso on batek eramaten duela integrazio sozial oso on batera, ez? Txinatarren kasua agerikoa da, ez dela horrela. Komunitate berezi bada, beraien komunitate izaera oso handia da, izan zen, eta izango da. Beraiek harremantzeko sareak, hau da, zelan guztiok lan egiten dute, beraien negozioak sortu egiten dituzte, komunitate barruan dituzten laguntza sareak oso potenteak dira, eta orduan gertatzen dena da, egoera sozioekonomikoa ona daukate, lan asko egiten dute, baina beraiek aurrera ateratzen dute beraien bizitza, eta zer gertatzen da, azkenan ez dira gehiegi erlazionatzen ez beste etorkinekin, ez bertako jenderekin. Orduan, egoera berezi badira, baina baita ere kuriosoa da zelan gu ikuspegin barometroa egiten dugunean, txinatarrei buruz galdatzen dugunean, simpatia maila ez da basua.
ez? Hau da, bueno, pues agian ez zaio hainbeste importatzen jendeari bertakoekin hainbeste zer relazionatzea. Azkenean baita ere, guri zerbitzu ematen digutelako. Kontutan izan, bertako populazioa oso ohituta dagoela, txinatarren dendetara joatea erostera, beraien hilea paindegitara joatea, jatetzetara, hau da, zerbitzuak ematen dizkiote bertako populazioari, populazio guztiak hartzen ditu zerbitzu horiek, baina egoera berezi bat ematen da erlazioetan. Kontrajarriak egon izan daitezke? Bai, baina ondorioa da bere integrazio eredu propioa daukatela gure gizartean. A ver, los datos que tenemos son del 2018, otra serie de datos más coyunturales. A ver, esta encuesta es muy profunda, ¿no? Es de una muestra muy amplia y nos da información sobre un montón de dimensiones que no podemos obtener desde otras fuentes. Sin embargo, si atendemos a datos más de tipo socioeconómico, ¿no? Que igual sí podemos encontrar por tasa de paro, empleo, afiliación a la seguridad social, etcétera, lo que los datos nos indican es que han tardado más, pero que gran parte de la población extranjera también se está beneficiando del crecimiento económico. Y los datos de empleabilidad y también se notan. Por lo tanto, mi hipótesis es que estos datos, en términos socioeconómicos, no creo que hayan ido a peor. Dudo mucho que hayan ido a peor, porque no hay ningún indicador que me diga que se ha producido un cambio muy importante para que vayan a peor si vemos todas las tendencias. Respecto al tema de la integración familiar, tienes razón, es decir, la población latinoamericana, principalmente la que ha emigrado es la mujer, ¿no? Lo hizo hace 15 años, hace 20 años, cuando empezó las migraciones internacionales, empezaron a llegar a Euskadi, donde los principales orígenes pues, eran de Bolivia, eran de Colombia, eran de Ecuador. Esas mujeres, posteriormente, muchas trajeron a sus familias, trajeron a sus hijos o crearon sus familias aquí. Es decir, no tenemos que pensar que siempre se reagrupa. Hubo muchas mujeres jóvenes de 30 años, de 20 y bastantes años, que llegaron aquí, se pusieron a trabajar, fueron las pioneras de ese proceso migratorio y una vez llegados aquí, pues han conocido a personas, han tenido hijos e hijas, las han escolarizado y han empezado su proyecto de vida, lo están desarrollando aquí. Otros y otras que han hecho, han reagrupado a sus familias, ¿no? Han reagrupado a sus familias. Y en estos últimos años, principalmente a partir del año 2015, 2014, lo que estamos viendo claramente es como un crecimiento. Este mismo proceso que hicieron en aquella época bolivianas, colombianas, ecuatorianas y demás, pues ahora lo están haciendo principalmente mujeres de Centroamérica. Tenemos Honduras, tenemos Nicaragua y demás. Y están siguiendo un proceso muy similar al que siguieron las mujeres sudamericanas. La integración, ¿cómo se produce? Al final, la integración principal se produce a través del empleo y la integración familiar al final se produce si puedes llevar a cabo una vida familiar, unas buenas condiciones. Es decir, si tienes hijos e hijas y se pueden escolarizar, si pueden tener su ocio también, porque es una cuestión que casi nunca miramos, ¿no? Pero si pueden tener su ocio, sus relaciones sociales, y eso siempre tiene que estar basado en unas condiciones socioeconómicas aceptables y buenas. Yo, añadiendo lo que decía Arkaitz, sí que me quería apuntar que la situación económica está dando oportunidades a las personas, a todas las personas que viven en Euskadi, también a las personas extranjeras. Eso se demuestra con datos de ocupación, como os decíamos, que están alcanzando más del 60%, con datos de perceptores de RGI que están disminuyendo y también esos
esas oportunidades se les están ofreciendo a estas personas, que el empleo sigue siendo la mejor política social y que además en aquellos colectivos que no tienen acceso a ese empleo, como lo demuestra también la encuesta, son los que reciben esas ayudas sociales, porque el modelo vasco tiene esa virtud, ¿no? Tenemos que ofrecer esas condiciones laborales, de formación, de orientación, para que todo el mundo tenga la oportunidad de encontrar el empleo, y la reactivación económica así lo está haciendo. Y en caso de que esas personas se encuentren o otras personas no tengan todavía los requisitos para poder acceder a ese empleo, existen los sistemas de protección social que les están ayudando a mantenerse para poder seguir avanzando y tener luego en un futuro esas habilidades que les permitan encontrar ese empleo. Yo creo que la encuesta es evidente, creo que ellos mismos se sienten satisfechos porque tienen esa oportunidad de seguir creciendo, integrándose en la sociedad vasca, y manifiestan también la voluntad de quedarse entre nosotros, estos nuevos vascos que han venido para quedarse, porque no es una cuestión coyuntural, sino es una cuestión estructural que ya venimos trabajando todas las instituciones vascas desde hace tiempo con diferentes programas y diferentes proyectos, y creo que tenemos que seguir en esa línea. Cuando se ven los diferentes, hablaban de la comunidad china y de otra serie de comunidades magrebís y demás, sí que estos estudios nos tienen que ayudar a nosotros mismos a la hora de la planificación para ver que las políticas migratorias o las políticas en el ámbito de la inmigración no tienen que ser generalistas, que después de un tiempo ya que venimos adoptando diferentes iniciativas y diferentes programas y después de haber evaluado los resultados de los mismos, es preciso abordar situaciones más específicas para cada uno de los colectivos, teniendo en cuenta las necesidades que tienen esos colectivos. Yo creo que estos análisis y estos estudios y las evaluaciones que todas las instituciones hacemos nos tienen que servir para seguir mejorando y adaptando mejor las políticas que estamos ofreciendo a estas personas, porque se ve que los resultados, con también cuestiones que hay que mejorar, porque el informe así lo pone en evidencia, están dando sus resultados y estamos consiguiendo que las personas tengan unas oportunidades de seguir desarrollando su proyecto de vida, que es lo que pretenden en nuestro país, con las ayudas que les vamos ofreciendo en función de su situación personal y familiar. En principio yo los datos de xenofobia, creemos que la sociedad vasca no es una sociedad en principio en la que se estén produciendo conatos importantes de xenofobia, pero no estamos exentos de que se puedan producir estas situaciones. A lo largo de estos últimos años hemos visto alguna serie de iniciativas con pintadas en diferentes municipios vascos que desde luego rechazamos y reprobamos y condenamos. Creemos que así no construimos un país, y que los países más avanzados son aquellos que se integran y que son capaces de garantizar la convivencia entre las diferentes personas que vivimos en esas comunidades, y desde luego nuestro máximo rechazo ante esta situación. Somos conscientes también, como te decía, que no somos una isla y que por tanto pueden existir esas situaciones, pero desde las administraciones y la sociedad en su conjunto, creo que, siendo conscientes de este riesgo que corremos, hemos ido implementando diferentes iniciativas, y yo creo que uno de las cuestiones más importantes o relevantes lo podemos asociar al Pacto Vasco por la Inmigración, que lo lideró el Lehendakari con un gran respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, de la inmensa mayoría del arco parlamentario vasco, y que tiene que ser el camino por el que tengamos que seguir avanzando.
En relación a las personas que se encuentran a veces en Euskadi sin una serie de ayudas por parte de las instituciones, bueno, tenemos una serie de requisitos, como todos vosotros sabéis, en relación a las prestaciones que ofrecemos, que tienen que cumplirse, pero también, bueno, no solamente RGI, sino existen otra serie de ayudas, como son las ayudas de emergencia, que son las que tienen que, en esas situaciones todavía más complicadas, dar esa solución o intentar por lo menos paliar esas situaciones tan precarias que estas personas tienen. Creemos que bueno, el sistema de protección social que nos hemos dotado y que está en permanente revisión y mejora es el que tiene que seguir ayudando a las personas a tener esas condiciones mínimas para poder seguir en la sociedad vasca, y seguiremos apostando por esos programas y esas iniciativas. No sé si querías añadir algo. Sí, yo respecto al tema de los problemas graves, de la percepción de problemas de discriminación graves y demás, ahí, de acuerdo con lo que ha comentado la consejera, ¿no? Al final, pues bueno, no estamos exentos de lo que ocurre, evidentemente no somos una isla, pero también hay otro elemento importante que yo creo que hay que tener en cuenta, es que uno de los principales problemas con la percepción de la discriminación es que durante muchos años mucha población extranjera ha estado siendo discriminada y no ha sido consciente que lo ha sido. Esto puede parecer algo un poco extraño, pero todos los estudios y diferentes investigaciones nos dicen que, bueno, que mucha gente ante situaciones de discriminación, como en su país de origen eran situaciones incluso normalizadas o situaciones mucho peores, no tenían la sensación de que eso era una situación de discriminación o una situación de rechazo. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que ya sabe cómo funciona esta sociedad, sabe cuáles son los estándares de vida que tiene esta sociedad y empieza a ser también empieza a ser consciente de sus derechos como personas y como ciudadanos y como ciudadanas. Y por lo tanto hay ciertas cosas que dicen, bueno, yo tengo derecho a esto, igual algo que yo antes no percibía como algo de discriminación, pues ahora sí lo percibo y ahora lo exijo. Por lo tanto, creo que también esto es un elemento importante que, por mucho ahora va a parecer algo contradictorio lo que voy a decir, pero no, incluso puede ser otra dimensión de integración, es decir, cuando las personas son conscientes de los derechos que tienen, es que se empiezan a integrar también en nuestra sociedad porque empiezan a reconocer los derechos que tienen como personas. Y yo creo que gran parte de la población extranjera también está ocurriendo esto, porque hay gente que no lleva aquí 2 años ni 3 años, hay gente que ya lleva 20 años, hay gente que tiene a sus hijos y sus hijas en nuestro sistema educativo, o algunos que sus hijos y sus hijas han llegado a la universidad. El contexto ha cambiado mucho. Entonces, yo creo que también esta serie de variables hay que entenderlas también en ese contexto, siempre, eso sí, sin quitar gravedad. Con esto no estoy relativizando nada, sin decir que no hay situación de discriminación, tal cual, ni de rechazo, porque evidentemente existen y los datos también pues, están ahí, ¿no? Pero creo que tenemos que ampliar un poco también nuestra mirada para comprender bien, para hacer un buen diagnóstico de esta situación. Yo en esa materia no te puedo responder. Yo sí que sé que desde el Departamento de Salud se pusieron en contacto con la comunidad china con el objetivo de, bueno, pues comentar con ellos la situación de la comunidad en Euskadi, los problemas a los que se podían estar enfrentando y, desde luego, trasladarle el apoyo del Gobierno en ese caso concreto, porque sí que se estaban produciendo, no en Euskadi, pero sí en algunas otras partes del mundo, situaciones bueno, pues complicadas respecto a culpabilizar a la población china de la transmisión o la generación de esta enfermedad. Yo creo que al
comienzo de mi primera intervención he trasladado mi solidaridad y, desde luego, mi apoyo a la comunidad china. La enfermedad es una enfermedad que ha surgido en ese país y que es una enfermedad que será tratada con todas las medidas técnicas y sanitarias correspondientes para atajarla. Y creo que la enfermedad no tiene que estar asociada a ninguna comunidad ni a ningún origen y que, por tanto, es una situación que puede pasar en cualquier lugar del mundo. Los ciudadanos chinos y chinas en Euskadi han recibido la llamada por parte del Gobierno vía el Departamento de Salud, se han puesto en contacto con ellos para ver cuál es su situación y, desde luego, nuestra máxima solidaridad y compromiso con ellos para seguir trabajando en las materias que no solamente tienen que ver ahora con el coronavirus, sino en cualquier otras materias que podamos seguir desarrollando de cara a la integración plena de la comunidad china en Euskadi. Pues yo te puedo dar una explicación personal, porque también la comunidad china, como decía Arkaitz, es una comunidad que tiene una potente red en la que ellos se encuentran protegidos. Es una red en la que ellos viven y desarrollan su vida tanto personal, familiar y laboral, y que creemos que en esa propia red son capaces de poder tejer todas las relaciones profesionales y laborales para poder avanzar. No es un colectivo, es un colectivo especial, porque si también nos acercamos al ámbito sanitario, no son usuarios casi de los servicios sanitarios de Euskadi. Yo creo que ellos mismos internamente son capaces de poner en marcha todas esas habilidades y esas relaciones para poder, con su trabajo, con sus negocios, poder tener los recursos suficientes para poder integrarse en esta sociedad. No te oigo, perdona. Esta situación, desde luego, puede tener una connotación importante en el crecimiento económico a nivel mundial. Está afectando sobre todo en este momento a China, porque los trabajadores y la población china están en unas situaciones de cuarentena que les están impidiendo hacer una vida normal y desarrollada. Eso puede tener sus connotaciones a nivel mundial y, por tanto, Euskadi, dentro de esa comunidad global en la que tenemos también plantas y empresas en China, puede verse afectada. En principio, vamos a ser prudentes. Yo creo que se están atajando por parte de lo que son las empresas vascas, están teniendo las relaciones con sus trabajadores de una forma normalizada, y creo que, en principio, vamos a ser, como os decía, prudentes a la hora de poder hacer valoraciones. Desde luego, esto no es una situación que favorece el crecimiento económico, es algo que puede ralentizar la situación a nivel mundial y, por tanto, tendremos que estar atentos. Pero ahí las empresas las empresas vascas con plantas en China están en permanente relación con ellos y, en principio no tenemos, que yo sepa, mayores problemas. Muchísimas gracias por haber acudido. Yo creo que el tema es importante y creo que, además, el futuro, la población extranjera va a ser muy relevante a la hora de seguir avanzando como país.